Que mis pastores, mis hermanos tengan la confianza de darme este privilegio inmerecido, de verdad que se agradece bastante. Hay unas palabras de un hombre que siempre me han causado y me han llamado la atención, que dice: nunca le he temido al diablo, pero cada vez que me subo al púlpito comienzo a temblar. Son buenos los nervios, pero que lo que está pasando aquí delante no es algo menor. Estamos hablando directamente de la palabra de Dios. Si solamente hablaran mis palabras, quizás llegaría y hablaría cualquier cosa, pero mientras hablamos la palabra de Dios, debemos someternos a ella. Estamos hablando directamente de la palabra de Dios, no es algo menor. Quiero invitarle a que pueda buscar el mensaje para esta tarde. Se encuentra en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 10. Gloria al Señor. Ayúdanos, Rey. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 9 Gloria a Dios. al versículo 10. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado Dios, nuevamente nos dirigimos hacia ti, Padre Celestial. Esta vez, Señor amado, para pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor amado, aquella que nos enseña, que nos vivifica, aquella que confronta nuestras faltas y nuestros pecados, Padre Celestial. Clamo a ti, Señor amado, porque no tengo a dónde ir, Padre amado, Señor. Necesitamos, Señor eterno, que hoy hables a nuestra vida, Padre amado, Señor. Necesitamos de tu palabra hoy más que nunca, Padre Celestial. Complácete, Padre amado, de nosotros, Padre Celestial, y que esta palabra, Señor amado, sea un aceite, un ungüento, Padre amado, para nuestra vida. Te lo agradezco, todas estas bondades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hay una pregunta que siempre ha dado vuelta en la cabeza del hombre, tanto de creyentes como no creyentes. Y la pregunta es: ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que vine a hacer a este mundo? Y el título para este mensaje es: escogidos por pura gracia. Gloria a Dios. El diccionario define como identidad el término o el carácter particular o la personalidad de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Otra definición establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. En los últimos tiempos esta palabra ha tomado gran relevancia debido a que el ser humano ha estado confrontando lo que los psicólogos llaman crisis de identidad. Los conflictos sufridos por la humanidad y las presiones sociales causadas por esto le han creado confusión psicológica y trastornada su conducta. Veremos el primer punto: la identidad con la que fuimos creados. Los seres humanos han estado tratando de resolver su problema de identidad psicológica, pero no se han dado cuenta que el problema fundamental y primario es mucho más profundo, puesto que en realidad se relaciona con su falta de identidad espiritual. El hombre perdió su identidad espiritual y esto lo ha llevado a sufrir la decadencia en todos los otros aspectos de su vida. Romanos 3, capítulo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debido al pecado de Adán nacemos y estamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Esa es la condición natural del hombre. Desde que nace, el hombre nace bajo pecado. Amén. Pero uno de los momentos, o mejor dicho, el gran momento en nuestra vida fue sin duda alguna cuando Cristo nos rescató.
saliendo a nuestro encuentro. Ese fue un día glorioso, aquel en que nos llamó a conocer las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso marcó un antes y un después. Amén. Pero no sin antes mostrarnos nuestra verdadera realidad. Y la pregunta es, ¿cuál era esta realidad? Es que estábamos muertos en delitos y en pecados, en el cual éramos hijos de ira, estábamos apartados totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. No había solución alguna para nosotros, hasta el día glorioso en que Cristo viene a nuestro encuentro. Estábamos en completa desolación por nuestra manera de vivir y cómo nos conducíamos por el mundo, haciendo y deshaciendo según nuestro antojo y realizando nuestra propia voluntad. Vivíamos con la mente entenebrecida buscando nuestro propio beneficio, viviendo de manera perversa y egoísta y materialista. Vivíamos influenciados por el príncipe de este mundo, como dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un panorama nada alentador, ahora conociendo las doctrinas del Evangelio y cómo Él nos habla. Mis hermanos, vivíamos en una terrible condición espiritual bajo lo más oscuro y perverso de lo que provenía de nuestro propio corazón. Es por eso que el texto dice que se me fue Gloria al Señor. Ayúdanos, Dios. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él vienen los buenos y los malos deseos. Dice, lo más oscuro y lo perverso que provenía de nuestro propio corazón, totalmente lejos de Dios, viviendo bajo nuestros propios designios y deseos. Y es bajo estas circunstancias nada favorable para nosotros, en el que el plan redentor de Dios a través de su Hijo vino a este mundo para salvar nuestras vidas y para librarnos de la esclavitud del pecado que nos tenía atados en una condición deplorable. Amén. Hasta aquel día en que nuestros ojos fueron abiertos y nuestros pecados fueron confrontados con el Evangelio de nuestro Señor, y por la gran misericordia de Dios pudimos atender el llamado del Evangelio. Aleluya. Por favor, acompáñenme al texto recién leído. La primera parte del versículo dice, mas vosotros sois linaje escogido. Somos escogidos según la presencia de Dios. Esto es que Dios lo planificó por anticipado, y también significa seleccionar. Aleluya. En el Antiguo Testamento se aplicó esta noción al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres mi pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Aleluya. Aleluya. Puede apreciar la autoridad con la que indica, tú eres mi pueblo, eres un pueblo santo para Jehová. Nos habla de que somos de su posesión, le pertenecemos a Él. Esto también nos indica que Dios en su soberanía la escogió de entre todas las naciones del mundo para que creyeran en Él y le perteneciera de manera exclusiva. Amén. Acá el término utilizado es para designar a los cristianos que han sido escogidos por Dios para salvación. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Un texto más clave es Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto no solo se trata de la omnisciencia de Dios, que es la cualidad de saberlo todo, sino más bien de una decisión predeterminada para derramar su amor por nosotros y establecer una relación íntima, y esta fue
su propia elección. Juan capítulo 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén, sí, Señor. Primeramente el apóstol Pablo dice que la iglesia es un linaje escogido, y esta expresión se encuentra en Isaías 43, 20. Un autor dice lo siguiente: esta palabra linaje denota la descendencia de un ancestro común, por eso podemos traducirlo como raza. Vosotros sois una raza escogida. Ahora la pregunta: ¿en qué sentido los creyentes formamos parte de una misma raza? Un comentarista dijo lo siguiente: este término describe a los cristianos como un pueblo unido por su herencia común a través de un nuevo nacimiento. Por causa de este nacimiento, esta nueva raza trasciende todas las distinciones naturales de los ancestros, lenguaje o cultura. No importa dónde hayamos nacido, ni de qué raza seamos o cuál sea nuestro color de piel, como cristianos no pertenecemos a la raza blanca o raza negra. Nosotros simplemente somos una raza escogida por Dios y unidos a otros por el nuevo nacimiento. Recuerda a Nicodemo cuando dice: si no nacieres de nuevo. A esto se refiere cuando debemos ser regenerados. Al mismo tiempo en que un nuevo nacimiento comenzamos a buscar más de Dios, más de su gloria, más de su santidad. Pero acá hay algo interesante, de mucha importancia. Muchos con el nuevo nacimiento comienzan a juzgar de manera dura a aquellos que no conocen a Dios. Y en esto no hay nada en que gloriarse. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Podemos jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Podemos jactarnos de haber sido cristianos, de haber sido recogidos por misericordia de Dios? No, es un rotundo no. Mis hermanos, el conocer a Dios no es sinónimo de jactancia. ¿Y ahora menospreciamos a aquel que no conoce a Dios? ¿O aquel que no conoce a Dios? ¿O simplemente comparamos su situación de pecado a nuestra vida transformada? Y vamos por ahí de súper santos, súper religiosos, que andamos pisando a 1 metro del suelo. No, mis hermanos, no seamos como el fariseo de Lucas 18, que amaba el orar en pie y decir: yo no soy como los demás, no soy pecador, no soy fornicario, no soy incluso como este. Y al finalizar la parábola podemos ver quién descendió justificado hasta su hogar, porque Dios no basó su divina elección en nada bueno que haya visto en nosotros, sino en su propia y grandiosa misericordia. Efesios 1:5 nos dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Escuchó eso? Según el puro afecto de su voluntad y no por la mía. Es por eso que la elección divina está basada en Dios y en solo en Dios y en sus méritos y no en los méritos nuestros. El único aporte que ha hecho el ser humano es su pecado. No hay nada más que podamos aportar a esta divina elección. En segundo lugar, Pedro dice de la iglesia que es un real sacerdocio. Esta expresión también está tomada del Antiguo Testamento. En Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Hace algún tiempo atrás en este lugar se hizo un estudio sobre el tabernáculo. ¿Lo recuerdan? Qué bien que lo recuerden. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, no por una autoelección, y fueron escogidos por un propósito: servir a Dios con su vida por medio de la ofrenda y de sacrificios.
El sacerdocio era una ilustración o un tipo del futuro ministerio de Jesucristo. Ilustración que después no fue necesaria una vez que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz fue consumado. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo y solo Cristo. Cuando el grueso velo del templo que cubría la entrada al lugar santísimo fue partido en dos al momento de la muerte de Cristo, y es por ese gran sacrificio que hoy podemos ir ante el Padre y presentarnos ante Él, lo cual antes no podíamos hacer por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Amén. A través de Jesucristo nos podemos presentar ante Dios a través de este gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo y solo Cristo es nuestro único mediador ante el Padre. Amén. El apóstol Pedro también hace mención de que somos llamados a ser santos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es el resultado de nuestra nueva vida en Cristo, y es un contraste a nuestra antigua manera de vivir. La razón para practicar una manera santa de vivir es que los cristianos están asociados a un Dios que es 3 veces santo, y deben tratarlo a Él como a su palabra, con respeto y con reverencia. Los creyentes que glorifican a Dios de mejor manera son semejantes a Dios. La consecuencia de buscar a Dios es que produce santidad en el creyente. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitar a Cristo en santidad, apartarnos y huir del pecado. Pedro también dice que es un pueblo adquirido por Dios. O como lo traduce la nueva traducción, la NTV, posesión exclusiva de Dios. La iglesia de Cristo fue comprada por un alto precio para ser la posesión especial de Dios. Pedro toma la idea del Antiguo Testamento en Éxodo 19:5, y esto es lo que Dios dice del pueblo de Israel: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Puede usted dimensionar el gran amor de Dios por sus escogidos? Gloria a Dios. Cada vez que respiramos es una muestra de la misericordia de Dios. Y cada vez que usted respira sin glorificar a Dios, está faltando ante Él. En nuestra mente tan finita no podemos entender con tal amor que nos amó el Padre. Aleluya. Ya que el ser humano ama, pero bajo condiciones. Dios nos amó a pesar de nuestros pecados y de la perversidad que había en nosotros. ¿Quién demuestra tal amor? Teniendo un montón de cosas en contra, Dios nos ama a pesar de todo esto. Amén. Una gracia irresistible. Gloriosa gracia, sublime gracia, la que nos rescató. Amén. Finalizando el versículo 9, Pedro dice lo siguiente: para que anunciéis las virtudes de aquel. Anunciar es una palabra que significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba, y virtudes se refiere a excelencias. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Gloria a Dios. Este es el relato de aquel hombre que perseguía a la iglesia de Cristo, encarcelando y participando en múltiples muertes de varios mártires de la fe.
Y es a través de la conversión de Pablo, vemos toda una vida entregada a la obra de Dios, que ni siquiera la cárcel le privó de exhortar a las iglesias. Amén. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que antes ignorábamos, ahora por misericordia lo conocemos. Y nuestro deber es predicar, proclamar a Cristo y a este crucificado. Nuestra antigua manera de vivir era como dice Romanos: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa era la condición del hombre, sin Dios. También debemos enseñar que en la cruz Él pagó todas nuestras faltas. Por su gran sacrificio fuimos reconciliados por Cristo en Dios. Que si hemos pecado podemos mirar esa cruz y encontrar salvación. Señor. Lamentablemente, muy lamentablemente, y lo digo con mucho peso en mi corazón, hoy en nuestro día la iglesia no está siendo la sal de la tierra, no está cumpliendo su función de ser la luz en el mundo, no está siendo la sal de la tierra. La iglesia está olvidando su trabajo primordial, que es predicar lo que las Escrituras nos hablan. Muy a nuestro pesar, la iglesia ha adoptado una nueva forma de predicación, algo más novedoso, algo más efectivo, algo que sí pueda llamar la atención, un tipo de mensaje superficial y acomodado para que los oyentes no se ofendan. Una predicación light, una predicación sin peso, una predicación totalmente apartada de lo que el mismo Cristo a nosotros nos enseñó. Han colocado al hombre en el centro de todo y lo ha exaltado a un nivel casi parecido a Dios, y han diluido tanto el evangelio a tal punto que esa predicación no es más que verdaderas charlas motivacionales. Que saques el campeón que hay en ti, lo mejor está por venir, todo un montón de falsedades que solo hace cosquilla en los oídos. Prefieren palabras endulzadas antes que decir que gran pecador eres y que Dios está airado con el pecador. El apóstol Pablo nos da una clase magistral de lo que es el evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Pueden notar el contraste de lo que afirma Pablo junto con la predicación que hay hoy en día? Observe lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestro deber es predicar el evangelio y solo el evangelio, nada más y nada menos. Pero también debemos procurar con suma diligencia estudiar la Biblia. Debemos utilizarla de buena manera, la palabra de verdad. Debemos excavar en el texto, pedir al Espíritu Santo que nos haga comprender lo que leemos. Debemos aprenderlo para luego enseñar de la manera que es correcta. Porque se trata de la palabra directa e inspirada de Dios. Debemos dedicar tiempo, esfuerzo, pasión a los textos de la Escritura para poder hablar con verdad. En Nehemías 8 vemos cómo este hombre inquirió en la ley. Pasó toda su juventud estudiando y estudiando la ley, para cuando el pueblo de Israel fue liberado de su cautividad, para que conocieran a Dios. Para finalizar, el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Estas ideas están tomadas del libro de Oseas y Romanos, donde nos habla del pueblo de Israel y las consecuencias de sus pecados. Romanos 9, 23 al 26 dice: lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria, y nosotros entre los que Él nos eligió, ya sea el grupo de judíos o de gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gracias. Aleluya. Dios siempre tuvo en mente un solo pueblo. Todo aquel que reconozca a Dios es hijo del Dios viviente. El pueblo gentil de ninguna manera fue el plan B de Dios para la salvación, porque Dios desde antes los tenía considerado como pueblo suyo y ovejas de su prado. De entre muchas naciones y pueblos, Dios nos escogió bajo su soberana y absoluta voluntad. Amén. Porque a Él y solo a Él se le ha placido. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, fuimos escogidos por pura gracia, llamados a conocer el Evangelio Santo y ser parte de toda bendición espiritual que podamos recibir de nuestro soberano Dios. Amén. No fuimos salvos por nuestras obras, sino que por las obras de Cristo, al entregar voluntariamente su vida y redimirnos de nuestra maldad. Aleluya. ¿Y cuál es el fin de esta salvación? Apocalipsis 7, 10 al 12 dice: y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Aleluya. Le invito a que se ponga aquí para agradecer a Dios por esta Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. amado Dios. Nuevamente nos dirigimos a ti. Esta vez, Señor amado, para agradecer por esta tu palabra. Amén. Y sin lugar a dudas, Señor amado, conmueve todo nuestro ser. Hoy te pedimos, Señor amado, que a través de ella, Padre Santo, a los que has llamado puedas fortalecer su fe. Amén. A los que se sienten desvalidos, tú puedes aumentar sus fuerzas, Padre Celestial. Que a través de esta tu palabra, Señor amado, podamos, Señor, creer más a lo que tú nos hablas a través de ella. Amén. Porque te nos revela, Señor, a través de ella para bien nuestro, Señor amado. Te pedimos, Señor eterno, que esta tu palabra, Señor, sea causando el efecto en nuestras vidas de poder buscarte día a día, Señor amado, en más santidad, en más amor, Padre amado, en poder toda nuestra vida, Señor amado, involucrarla a lo que tu palabra nos dice. Te agradecemos, Señor amado, por estos momentos que tú nos das de poder compartir junto a mis hermanos, Señor amado. Que, Señor, te pedimos que esta tu palabra, Señor, sabemos que nunca vuelve vacía, Padre amado, y a su tiempo, Padre Celestial, veremos, Señor amado, el fruto de esta semilla. Te agradecemos, Señor eterno, todas estas bondades y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios.